Muy buenos días, mis amados hermanos. En este día tan maravilloso, tan especial para todas nuestras hermanas, hoy día a nivel del mundo se está celebrando el Día de la Madre. Y quisiéramos hacer llegar un saludo, un abrazo fraterno a todas nuestras hermanas que son madres de familia, siervas de Dios, que a pesar de los problemas que pueda estar presentándose, están sirviendo en sus hogares a sus esposos, a sus hijos, a su familia y también a la sociedad. Pero cuanto más a nuestro Señor, a nuestro Creador. Un abrazo en este día tan especial a ti, hermana querida. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu familia, tu hogar. Que Dios, que la paz del Señor sea en tu familia, en tu corazón y en todo tu ser. Dios te bendiga, hermana querida, por este día tan especial. Pásalo bonito, que el Señor te fortalezca. Y, amados hermanos, gracias al Señor. En verdad agradecemos al Señor allá donde nos encontramos en nuestros hogares, en nuestra casita. Un abrazo fuerte en el nombre del Señor, mis queridos hermanos. Vamos también a la palabra del Señor. Como sabemos, estamos estudiando la carta a los romanos. Y a esta serie de mensajes lo hemos titulado El Evangelio de la Justificación por Fe. Y ahora nos toca compartir el tema número 12. Y le he puesto por nombre: Nuestra verdadera jactancia está en quien obró nuestra justificación. Y el texto está, hermanos, en Romanos capítulo 3, versículo 27 al 31. Romanos capítulo 3, versículo 27 al 31. Y quisiera que me acompañes en esta lectura. Después estaremos orando breves minutos pidiéndole al Señor la dirección, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, del 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos orando, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Santísimo Señor, nos acercamos una vez más ante tu digna y santa presencia para pedirte, Dios amado, que tu Espíritu Santo, Señor mío, sea, bendito Dios, ministrándonos en esta mañana, Señor, a través de este medio, Señor mío. Tu palabra, Señor, tu preciosa palabra pueda llegar a cada hogar de mis hermanos, bendito Dios, y sean fortalecidos y bendecidos, animados, confortados, bendito Dios, por tu bendita y poderosa palabra, Santísimo Señor. Ayúdanos, Padre, estamos sedientos de tu palabra, Dios amado. Ayúdanos por el amor de Jesucristo, te pedimos. Amén, amén. Bien, amados hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de la justicia de Dios, que nos habla precisamente de su carácter manifestado en todo el Antiguo Testamento, es decir, en los libros de la ley de Moisés,
y también en los libros de los profetas, quienes anunciaron de la salvación por fe. Esta salvación tan anhelada por todos los antiguos, pero que ha sido manifestada en nuestros tiempos. Y el apóstol Pablo enfatiza en esta carta lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no sería solo por una raza en especial, sino por todo el mundo. Y el apóstol Pablo, también en estos versículos anteriores que leímos, deja bien en claro que todos hemos pecado, tanto judíos como gentiles somos pecadores, y que necesitamos todos aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que podamos recibir la justificación gratuitamente. Entonces, todos estos temas hemos venido ya estudiando versículo por versículo. Entonces, Pablo concluye y nos dice que todos somos pecadores, todos estamos en pecado y todos necesitamos arrepentirnos y necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, yendo al versículo del tema que queremos compartir en esta mañana, el apóstol Pablo empieza con una serie de preguntas muy puntuales, y cada pregunta asimismo con su respuesta. Por ejemplo, el versículo 27 nos dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. El apóstol Pablo pone el dedo en la llaga, que era el motivo de sus muchos argumentos de los judíos. Ellos argumentaban acerca de todos los privilegios que Dios les había dado. Por ejemplo, número uno, por ser la raza judía de Dios. Ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham. En segundo lugar, por tener la señal del pacto, la circuncisión. Por esto también ellos se creían. Y en tercer lugar, por tener la ley de Dios. Por estas cosas, a su favor, ellos se jactaban en sí mismos. Ellos decían: nosotros somos la raza predilecta de Dios. Pero, mi querido amigo, hermano, ¿de qué nos sirve tener una buena denominación? Quizás tener las mejores reglas, o como hemos oído por ahí decir: nosotros pertenecemos a la iglesia perfecta, cuando en nuestra vida no hemos experimentado ningún cambio, cuando no ha habido cambios en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando todo el comportamiento de los seres humanos sigue siendo lo mismo, lleno de hipocresía, lleno de rebeldía, lleno de duda y de incredulidad. Eso es lo que le pasaba a los judíos. Dice, la conducta de ellos no había mejorado, no había ningún tipo de cambio, no había diferencia con los impíos y ellos, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión, cuando Cristo estaba predicando, estaba enseñando, y estaba también en medio de él los judíos, los fariseos y los escribas, Jesús les había dicho: y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libre. Esto les había dicho nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué cosa respondieron ellos? ¿No? Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y esta porción de la palabra podemos encontrarlo en el Evangelio de Juan capítulo 8 y en el versículo 33 en adelante. Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual oí de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente amaríais, porque yo de Dios he venido, y he venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le decía el Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres haréis. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Entonces, los judíos hablaban, ellos decían, de Abraham somos, y se escondían en la raza judía. Entonces, pero no había cambio en ellos, y por esto Jesús les llamaba duramente, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les decía, aunque ellos decían lo contrario, pero sus hechos, sus dichos, su comportamiento, mis amados hermanos, lo negaban todo. La mayoría de las religiones exigen que las personas cumplan ciertos requisitos para llegar a ser aceptados a algún Dios que ellos sirven. Pero el cristianismo es el único que enseña que nada bueno que hagamos puede hacernos justos ante Dios. Ningún logro humano, ningún desarrollo personal puede cerrar la brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra conducta imperfecta. Las buenas acciones son importantes, muy importantes, pero a través de ellas no logramos adquirir la vida eterna. Eso tenemos que saberlo, ¿no? Y todos nosotros, como buenos creyentes, somos conscientes de eso. Somos salvos únicamente por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
Entonces es precisamente esto es lo que el apóstol Pablo tiene que decirlos, tienen que afrontar con los judíos para que ellos entendieran. Si la salvación fuese por las obras, esto daría lugar a todo tipo de autofelicitaciones y reconocimiento. Pero cuando la salvación es sobre el principio de la fe, no queda lugar para la jactancia. La persona que ha sido justificada entonces será amplio en su corazón en reconocer, y entonces aquella persona dirá: yo hice todo el pecado, yo he cometido todo tipo de pecados. Jesús hizo todo para obrar mi salvación. Entonces el pecador tiene que reconocer esto en su corazón. La verdadera fe, mis amados hermanos, excluye toda posibilidad de autoayuda, de automejoras en busca de la salvación propia, y mira solamente a Cristo como su Salvador. Esto es lo que hace la ley de la fe. Jesús les había enseñado también a los judíos, y los judíos le dijeron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el quien Él ha enviado. O sea, les estaba diciendo que crean en Jesucristo. Y esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29. Ellos le preguntaban: ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la ley de la fe? Que crean en mí, le dice el Señor Jesús. Que crean en mí, porque a mí me ha enviado Dios. Esto es la ley de la fe, mis amados hermanos, del creer en nuestro Señor Jesucristo. Así pues, Pablo silenció a los judíos que hacían el alarde de sus conocimientos y observancias de la ley de los judíos. Y la ley solo podía condenarlos, pero Dios era quien los salvaba. Por tanto, solo podían jactarse en la obra de Dios, en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por todos nosotros. Y esto queda muy claro también para nosotros en este tiempo y para toda la vida, mis amados hermanos. No hemos hecho nada para merecer nuestra salvación, nada en absoluto. Entonces nosotros debemos también gloriarnos, regocijarnos, hermanos, en la obra que hizo Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que uno es declarado justo sin hacer lo que la ley exige. Sin hacer lo que la ley exige. ¿Y qué cosa exige la ley? Es decir, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no hurtarás, no cometerás falsos testimonios, y etcétera, etcétera. Y todo lo que dice la ley. Entonces, sin cumplir todo esto, por solamente creer en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido salvos, hemos sido declarados justos delante de Dios, hermano. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pues dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, no habiendo hecho nada, no habiendo cumplido ningún mandamiento, solamente por creer en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido declarados justos delante de Dios. Hermanos, hagamos lo que hagamos, no podemos ganar nuestra salvación. Solo Dios salva, y lo hace gratuitamente como un regalo. Nadie puede jactarse delante de Dios por sus buenas obras. Él
amados hermanos, es el único justo. Y por esta razón nosotros, todos sus hijos, le debemos alabanza, le debemos adoración, le debemos loor, honor a nuestro Señor, porque Él lo hizo todo a favor nuestro. Y esto es lo maravilloso del Evangelio, mis amados hermanos, que somos sus hijos, su especial tesoro, solamente por amor, por gracia. No porque hemos sido los mejores, hemos sido los pecadores, los peores, pero Dios ha tenido compasión y misericordia de nosotros. ¡Qué bendición! Gloria a Dios, amados hermanos. Versículo 29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces el apóstol Pablo enfatiza lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:16, como leímos en la introducción: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos queda bien claro es que Cristo no murió por una raza de la humanidad, sino por todo el mundo, por todos los pecadores. Los judíos sabían que había solo un Dios. El problema era que ellos lo querían para ellos solo. O sea, ellos no querían que el Dios de los judíos, el Dios de Israel, sea también el Dios de los gentiles, hermanos. Mira, ellos eran muy egoístas. Lo querían a Dios solamente para ellos. Así pensaban ellos, que el Dios de Israel, el Dios de Jacob, sería solamente para ellos, ¿no? Entonces, recordemos, mis amados hermanos, que ellos le daban gracias a Dios por dos razones. ¿Sabe cuál es la primera? Ellos le agradecían a Dios por no haber nacido mujer. No, gracias Señor porque no he nacido mujer, porque la mujer para ellos no significaba nada. En segundo lugar, ellos le daban gracias a Dios por no haber nacido gentil. Así le decían a Dios: Señor, gracias porque no he nacido gentil, porque ellos le consideraban a los gentiles como perros, hermanos, como perros muertos, como miserables. Entonces, mira, de ahí nomás, hermanos, es para sacar nuestras propias conclusiones. Mira cómo ellos denigraban a la raza que Dios había creado tal y conforme como a ellos, ¿no? Entonces, como una familia de Dios, como un siervo de Dios, puede llegar a tan bajo, hermanos, a discriminar, a odiar a la misma raza que Dios nos ha creado, iguales a todos. Pero esto había en el corazón de los judíos. Entonces había en ellos un espíritu de superioridad, y tal es así que esto hacía que le podían mirar mal a los demás seres humanos. No soportaban estas cosas los judíos, pero todo eso vino a cambiar, a enseñarlos el apóstol Pablo. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por eso. Versículo 30, mis amados hermanos, dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En esto coincidieron los judíos con el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran monoteístas, ¿no? De nacimiento, creían en un solo Dios. Ellos creían en un solo Dios, no en otros dioses como los paganos. Pero entonces, amados hermanos, nos podemos dar cuenta, la causa es la misma, tanto para los judíos y también para los gentiles. Los dos son justificados por la fe. Entonces, no hay otro medio más donde uno pueda, amados hermanos, ser salvo, sino a través de la fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Un solo Dios de amor para todo el mundo. Un solo Dios. No es que haya más dioses, hermanos. Un solo Dios para todos, tanto para los judíos
y para los gentiles que creemos en cualquier lugar del mundo. Qué preciosa enseñanza. Ahora, mira lo que dice, hermano, el versículo 31. Dice así: luego por la fe anulamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, en la iglesia de Roma habían algunos creyentes judíos que eran malentendidos, y Pablo supone que querían preguntarle: ¿la fe cancela todo lo que representa el judaísmo? ¿Cancela nuestras sagradas escrituras? ¿Pone fin a nuestras costumbres y declara que Dios ya no obrará por medio de nosotros? Todas estas preguntas había en los judíos, y Pablo sabía que anhelaban preguntar y que era necesario aclarar esto. Pablo responde que no, la fe no elimina el Antiguo Testamento, sino que la ilumina la forma en que Dios trató a través de los siglos, a través de todos los años, como Dios les ha tratado a los judíos con inmenso amor, ¿no? Perdonándoles, y que Él va a continuar hasta el final, mis amados hermanos. Por eso Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 24 y 25. Escribe así el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa era un ayo? Un ayo, mis amados hermanos, era, se podría decir que un criado que estaba en la casa, que vivía en la casa, y era el encargado en llevar a los niños donde su maestro, ¿no? Para que ese maestro lo pudiera enseñar la ley. Así que esa persona que conducía al niño donde su maestro, a esto se llamaba el ayo. Y Pablo dice aquí en Gálatas: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea que quien nos ha llevado al maestro es la ley, ¿no? Entonces la ley, y a través de la ley nosotros conocemos al maestro. ¿Y quién es nuestro maestro para nosotros hoy en día? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que la ley nos ha ayudado para que nosotros podamos llevar y conocer a nuestro Salvador. Y nuestro Salvador nos enseña todos los misterios, todos los consejos de Dios, mis amados hermanos. Entonces no podemos decir que la ley ya no sirve, que nosotros ya no obedecemos a la ley. No podemos decir eso. Estaríamos en un gravísimo error si dijéramos eso. Porque, mis amados hermanos, a través de esta ley, nosotros también hemos recibido las promesas que eran para los judíos. Esas mismas promesas que contiene la ley, esas mismas promesas también es para nosotros. Pero, amados hermanos, que a través de esa ley nosotros hemos aprendido a conocer el amor de Dios, lo que Cristo nos ha enseñado, el amor que debemos tener los unos a los otros. Entonces ya no como los judíos, que ellos hacían alarde de su raza y que aborrecían a los demás. No, a través de la ley nosotros hemos aprendido el amor de Cristo. Y a través de la ley también, amados hermanos, son las promesas que hay para nosotros en esta vida y también en la vida venidera. Entonces, amados hermanos, solamente Dios nos puede dar tanto porque nos ama de verdad. Amados hermanos, y por esto le servimos a Dios y por esto le agradecemos a Dios, mis amados hermanos. Entonces quiero terminar, hermano. En conclusión, mira, si tenemos una razón gloriosa para jactarnos, tiene que ser
en Cristo. Tiene que ser en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Cristo hizo por nosotros, mis amados hermanos. En segundo lugar, la fe en nuestro Señor Jesucristo nos da, amados hermanos, la libertad y la oportunidad de poder ser declarados justos, aún siendo culpables. Solamente Cristo, la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos declara justos aún siendo culpables, mis amados hermanos. Y en tercer lugar, no hay otro Dios como nuestro Dios, tan amplio en perdonar y en amar, mis amados hermanos. Qué bueno es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Allá donde te encuentras, quisiera que me acompañes con una breve palabra de oración para terminar esta porción de la palabra de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Y allí donde están mis amados hermanos, Padre mío, te ruego, Señor, que tú los bendigas con esta porción de tu palabra, que afirmes, Padre Santo, nuestra fe, que afirmes, Señor, nuestro corazón para poder amarte, Señor, a pesar de las circunstancias y los problemas que podamos estar pasando. Fortalécelos a mis hermanos, Señor, en su vida, en su familia, Padre mío. Tu gracia nos sostenga, nos fortalezca, nos bendiga grandemente. Y a todas nuestras hermanas, que este es el día de su día de la Madre, bendícelos grandemente, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones. Para todos ustedes, un abrazo y que el Señor nos siga bendiciendo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.